Entonces, la idea hoy, bueno, hoy vamos a seguir con el práctico 10, vamos a trabajar hoy y el lunes que viene. Entonces, como les había adelantado un poco el lunes, ok. Entonces, como les había adelantado un poco el lunes, vamos a mirar el ejercicio 7, que es un ejercicio bastante, que aparece en muchos parciales, entonces está bueno tener el método. Bien, entonces, el ejercicio les dice así, tienen estas funciones que están acá definidas, otras funciones lineales, y la idea es, o lo que nos piden, es ver cuántas transformaciones lineales cumplen estas condiciones. Por ejemplo, en el caso A, querríamos saber cuántas transformaciones lineales cumplen estas tres condiciones. Que t de 1, 1, menos 1 valga esto, que t de 1, 2, 1 valga esto, y que t de 1, 0, menos 3 valga esto. Y entonces, ¿cuál es la idea un poco para arrancar con esto? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si hay alguna relación entre estos tres vectores, ¿no? Porque si tenemos, por ejemplo, que este vector lo podemos escribir como combinación lineal de este y de este, ahí ya tenemos una restricción sobre la imagen de este vector. Porque como es una transformación lineal, si decimos que este vector, por ejemplo, es este más este, que tal no es, pero si fuera que este vector es este más este, entonces la imagen también tendría que ser esta de acá más esta de acá. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si el conjunto formado por estos tres vectores es LI o no. Porque si no es LI, entonces automáticamente tenemos cierta restricción sobre las imágenes. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Vamos a mirar la parte A. Entonces, lo que nos preguntamos es si este conjunto, el 1, 1, menos 1, 1, 2, 1 y 1, 0, 3, es linealmente independiente o no. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Pensamos. Ahí está, colgamos los vectores y escalarizamos. Exacto. ¿No es 1, 0, menos 3? 1, 1, 0, menos 3, bien. Bárbaro. Entonces, colgamos todo, esto nos va a quedar 1, 1, menos 1, 1, 2, 1, y después 1, 0, menos 3. Entonces vamos a escalarizar esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer la fila 2 menos la fila 1, y después la fila 3 más la fila 1. Si se nos va este, y se nos va este. Entonces la primera fila la dejamos tal cual, y acá vamos a hacer la fila 2 menos la fila 1. ¿Y eso cómo nos va a quedar? Vamos a tener 1 menos 1, 0, después 2 menos 1, 1, y después 0 menos 1, menos 1. Y después vamos a hacer la fila 3 más la fila 1. ¿Y eso cómo nos queda? Eso va a ser menos 1 más 1, 0, después 1 más 1, 2, y después menos 3 más 1, menos 2. Bien, y acá nos queda que esta fila es 2 veces la fila 2. Entonces si hacemos la fila 3 menos 2 por la fila 1, la última nos va a quedar todos ceros. Entonces esto va a ser 1, 1, 1. No. 0, 1, menos 1, y acá hacemos la fila 3 menos 2 por la fila 2. Y esto nos queda 0, 0, 0. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a si este conjunto es LI o no? Solo los primeros dos vectores son LI.
Y son base. Ahí está. Son, claro, son base del subespacio que generan esos dos, digamos. Porque como tenés solamente dos vectores, no vas a tener una base de R3. ¿No? Tenés que estos dos vectores de acá son LI, y después este es combinación lineal de estos dos. Entonces, en conclusión, el conjunto este, que era 2, 1 y 1, 0 menos 3. Este conjunto es LD. Y ahí está, justamente tenemos los dos primeros, son linealmente independientes, pero el tercero lo podemos escribir como combinación lineal de los otros dos. ¿Y qué combinación lineal podemos hacer? Nos tenemos que fijar cómo podemos escribir esta columna como combinación lineal de las otras dos. Fíjense que si hacemos esta columna por -1, nos aparece este -1 acá, pero acá nos queda -1 también. Entonces tenemos que sumarle 2 veces la primera columna. Entonces hacemos 2 veces esta columna menos esta, nos da esta columna. Y eso quiere decir que si hacemos esa misma combinación lineal ahora con esta matriz, va a pasar lo mismo. O sea que esta columna vendría a ser 2 veces esta menos esta. Y ahí tendríamos escrito el 1, 0, menos 3 como combinación lineal de los otros dos. Entonces ahí tendríamos que el 1, 0, menos 3 tiene que ser 2 por el 1, 1, menos 1, menos 1, 2, 1. ¿Sí? ¿Queda claro de dónde sacamos esta combinación lineal? El gráfica de nuevo, por favor. Ahí está, la idea es así. Una vez que queremos ver si este conjunto es LI o no, lo que hacemos es colgamos los vectores y escalarizamos. Y cuando tenemos la forma escalarizada, nos fijamos dónde están los escalones. Tenemos un escalón acá y un escalón acá. Y después más nada. Entonces, las columnas donde están los escalones son columnas que son linealmente independientes. Y esta tercera columna, entonces, va a ser combinación lineal de las otras dos. Entonces ahí nos fijamos qué combinación lineal hay que hacer con esta columna y con esta para obtener la tercera. Entonces si hacemos 2 veces esta columna, nos queda 2, 0, 0, y si le restamos esta, nos va a quedar 2 menos 1, 1, y después 0 menos 1, menos 1. O sea que la tercera columna es 2 veces la primera menos la segunda. Y si hacemos esa misma combinación lineal acá, en la matriz, antes de escalarizarla, pasa lo mismo. O sea que esta columna es 2 veces la primera menos la segunda. Y eso lo que nos da es la combinación lineal que hay en este conjunto. O sea, escribimos el 1, 0, menos 3 como 2 por este vector, menos este vector. Entonces, ¿acá qué pasa? Para que la transformación T sea una transformación lineal, ¿qué tiene que pasar acá? Con las imágenes de estos vectores. Vamos a escribir eso. Si T es una transformación lineal, entonces se tiene que verificar ¿qué cosa? Si calculamos t de 1, 0, menos 3, esto es como hacer t de 2, 1, 1, menos 1, menos 1, 2, 1. Y acá justamente vamos a usar que t es una transformación lineal. Entonces, con esto de acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero tenemos esta suma, así que esto lo podríamos escribir como t de 2, 1, 1, menos 1, más t de menos 1, 2, 1. Y ahora, nuevamente, como t es una transformación lineal, estos escalares salen para afuera. Entonces esto nos va a quedar 2t de 1, 1, menos 1, menos t
de 1, 2, 1. ¿Sí? Y en estos dos pasos acá es donde usamos que T es una transformación lineal. O sea, la idea básicamente es que si tenemos una combinación lineal acá, las imágenes tienen la misma combinación lineal. O sea, si yo el 1, 0, menos 3 lo escribo como 2 por este menos este, entonces la imagen del 1, 0, menos 3 tiene que ser 2 por la imagen de este menos la imagen de este. ¿Sí? Por eso es que tener una combinación lineal en, los vectores, en estos vectores les impone una restricción sobre las imágenes de esos vectores. Porque cada imagen del 1, 0, menos 3 la podemos calcular usando la imagen del 1, 1, menos 1 y la imagen del 1, 2, 1. Porque la imagen del 1, 1, menos 1, ¿qué es? Es 2, 1, 0. Sería 2 por 2, 1, 0, menos, y después la imagen del 1, 2, 1, ¿dónde está? Acá, la imagen del 1, 2, 1 es menos 1, 2, 3. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto nos queda 2 por 2, menos menos 1, o sea 5. Después 2 por 1, que es 2, menos 2, 0. Y después 2 por 2, 0, menos 3, menos 3. O sea, lo que estamos diciendo es que si T es una transformación lineal, entonces necesariamente la imagen de 1, 0, menos 3 tiene que ser 5, 0, menos 3. Pero ¿cuál es el problema? Acá en la letra nos dicen que la imagen de 1, 0, menos 3 es 0, 0, 1. Entonces no hay ninguna transformación lineal que cumpla estas tres condiciones. Porque si tenemos una transformación lineal que cumple estas dos, entonces la imagen de 1, 0, menos 3 tiene que ser 5, 0, menos 3. Pero acá le estamos pidiendo esto. Entonces no existe una transformación lineal que cumpla estas tres cosas. O sea, decimos, si tienes una transformación lineal, entonces tiene que pasar esto. Pero T de 1, 0, menos 3 es 0, 0, 1. Entonces no existe ninguna transformación lineal que cumpla las tres condiciones. ¿Quedan convencidos? Sí. Entonces la idea básicamente es mirar estos vectores, ver si hay alguna combinación lineal entre ellos, y después hay que verificar si las imágenes cumplen la misma condición. Si no la cumplen, claro, no hay forma de tener una transformación lineal que verifique las tres. Ahí está, bien. Entonces, vos querés ver si hay una transformación lineal que cumple estas tres condiciones. Entonces, lo primero que hicimos fue verificar si estos tres vectores, el 1, 1, menos 1, el 1, 2, 1 y el 1, 0, menos 3, son linealmente independientes o no. Entonces, hicimos esta cuenta y llegamos a que no, que son linealmente dependientes. Y que tenemos esta combinación lineal. O sea, el 1, 0, menos 3 lo podemos escribir como 2 por este vector menos este vector. Entonces, que pase esto nos impone inmediatamente una restricción sobre la imagen de este vector.
la imagen de este vector no puede ser cualquier cosa. Porque, ¿qué pasa? Como t es una transformación lineal, cuando vos calculás la imagen del 1, 0, menos 3, es lo mismo que calcular la imagen de 2 por este vector menos este vector. Pero ahí usás que t es una transformación lineal. Entonces, primero se porta bien con la suma. Entonces, si vos haces t de este vector más este, es lo mismo que hacer t de este vector más t de este vector. Entonces acá separamos la suma así. Y después, nuevamente, como t es una transformación lineal, estos escalares pueden salir para afuera. Entonces, lo mismo hacer t de 2 por un vector que hacer 2 por t del vector. Entonces acá sacamos este 2 para afuera y este menos para afuera. Entonces al final nos quedó que t de 1, 0, menos 3 tiene que ser 2 por t de 1, menos 1, de 1, 1, menos 1, menos t de 1, 2, 1. Y estos de acá nos los da la letra. Entonces vos sabés que t de 1, 1, menos 1 es 2, 1, 0, y que t de 1, 2, 1 es menos 1, 2, 3. Entonces sustituimos, hacemos la cuenta, y nos da que si t es una transformación lineal, entonces sí o sí, la imagen del 1, 0, menos 3 tiene que ser este vector, el 5, 0, menos 3. El problema es que la imagen no es esa. En la letra nos dicen que t de 1, 0, menos 3 es 0, 0, 1. Entonces ahí como que llegas a un absurdo, digamos. Porque si fuera una transformación lineal, entonces la imagen del 1, 0, menos 3 tendría que ser 5, 0, menos 3. Pero la imagen del 1, 0, menos 3 es esta, 0, 0, 1. Eso quiere decir que t no es una transformación lineal. O sea que no existe ninguna transformación lineal que verifique estas tres condiciones simultáneamente. El B sí, ahí está. Porque el B es todo lo mismo. Ahí está, vamos a hacer el B ahora. Digamos, la parte A quedó clara, porque no hay ninguna. Está, entonces vamos a mirar el B. Entonces el B es todo igual, solo que la imagen del 1, 0, menos 3 es lo que tiene que dar. Bien. Entonces lo vuelvo a copiar acá, así no estoy subiendo y bajando. Ahí está. Entonces, en el B, ¿qué pasa? Acá no tenemos ningún problema, ¿no? Porque dijimos que el 1, 0, menos 3 era... Ahí está, lo de sacar los escalares para afuera y separar la suma, lo haces porque estás suponiendo que t es una transformación lineal. Ahí está. Y como llegas a un absurdo, entonces t no puede ser una transformación lineal. O sea que no hay ninguna transformación lineal que te verifique las condiciones. Ahí está. En este paso, justamente lo que haces es decir, supongo que t es una transformación lineal. Entonces puedo hacer esto. Entonces vamos a recapitular un poquito lo que pasa. Entonces nosotros dijimos que el vector este 1, 0, menos 3 lo podíamos escribir, ¿cómo era? 2 por el primero menos el segundo. Sí. Lo podíamos escribir como 2 por el 1, 1 menos 1 menos menos 1, 2, 3. Y dijimos que si pasaba esto, entonces t de 1, 0 menos 3 tenía que ser 2 por t de 1, 1 menos 1 menos t de menos 1, 2, 3. Y esto nos daba 5, 0, menos 3. Y ahí está bien, porque justamente el t que nos dan acá es ese. T de 1, 0, menos 3 es 5, 0, menos 3. Entonces la condición se verifica. Va a existir por lo menos una, vamos a ver qué hay más, por lo menos una transformación lineal que verifica esto. Entonces ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros hablamos un poco el lunes que para definir una transformación lineal alcanzaba con definirla en una base. Entonces podemos agarrar esta base, una base que sea el 1, 1, menos 1, el menos 1, 2, 3, y después agregarle un vector. Vamos a ponerle b. Esto base de R3.
Entonces acá, ¿cuál es el tema? La imagen del 1, 1, menos 1 la conocemos, la imagen del menos 1, 2, 3 también la conocemos, ¿y qué pasa con la imagen de este B? Porque este B que agregamos acá es linealmente independiente de estos dos, ¿no? Como este conjunto es una base, tiene que ser el I. Entonces, ¿tenemos alguna restricción sobre la imagen de B? Ahí está, T de B puede ser cualquier cosa, no hay ninguna restricción. Pueden agarrar cualquier vector de R3 y decir, este vector es la imagen de B, y no hay problema. T de B puede ser cualquier vector de R3. Entonces, si dicen que puede ser cualquier vector de R3, tienen infinitas posibilidades. Escogen cualquier vector de R3 y les dan una transformación lineal. Escogen otro vector de R3, tienen otra transformación lineal. Entonces va a haber infinitas transformaciones lineales que verifiquen estas condiciones. Sí, siempre 0, 1 o infinitas. Sí, sí. Ahora hacemos un caso donde es una sola, para que quede todo bien redondo. Entonces, hay infinitas. Bien, ¿quedan todos convencidos de por qué son infinitas? ¿Puedo explicarlo, no, profe? Sí. Entonces, estamos buscando cuántas transformaciones lineales cumplen estas tres condiciones. Entonces, por lo que hicimos en la parte anterior, sabemos que el 1, 0, menos 3 es 2 por este vector menos este vector. Y eso inmediatamente nos impone una restricción sobre cuánto puede valer t de 1, 0, menos 3. Y habíamos dicho que t de 1, 0, menos 3 tenía que ser 5, 0, menos 3. Entonces acá tendría que haber puesto, si t es una transformación lineal, entonces tiene que pasar esto. Dijimos que si t es una transformación lineal, entonces la imagen del 1, 0, menos 3 la podemos calcular así, usando la imagen del 1, 1, menos 1 y del menos 1, 2, 1. Y hacemos la cuenta y nos daba que t de 1, 0, menos 3 tenía que ser esto. Y esto está correcto con lo que nos da en la letra. Porque en la letra nos dicen que t de 1, 0, menos 3 vale 5, 0, menos 3. O sea que no llegamos a ningún problema. Está todo tranquilo. Puede haber una transformación lineal que verifique estas tres condiciones. El tema es cuántas. Entonces, para eso lo que usamos es que si nosotros queremos definir una transformación lineal, nos alcanza con definirla en una base. Entonces, si agarramos una base de R3 y decimos para esos tres vectores cuál es la imagen de cada uno, ya está, tenemos una transformación lineal definida y determinada. Entonces agarramos esta base de R3, que tiene el vector 1, 1, menos 1, menos 1, 2, 3, y después le agregamos un vector B. Que este vector B no puede ser combinación lineal de estos dos, porque este conjunto de acá es una base. ¿Sí? O sea que este conjunto es el I. Por lo tanto, B nunca puede ser combinación lineal de este y de este. Y como B no puede ser combinación lineal de este y este, no tenemos ninguna restricción sobre cuánto vale la imagen de B. La imagen de B puede ser cualquier vector de R3. Entonces, como puede ser cualquier vector de R3, tienen infinitas transformaciones lineales, porque pueden agarrar un vector cualquiera de R3 y decir, mi transformación lineal es la que en 1, 1, menos 1 vale esto, en menos 1, 2, 3 vale esto, y después en el vector B que yo le agrego vale ese vector cualquiera que yo puedo agarrar en R3. Entonces ahí pueden definir infinitas transformaciones lineales, diciendo cuánto vale T de B. Pero ese B no puede ser combinación lineal de los otros dos, ¿verdad? Ahí está, no puede ser porque esta es una base. Entonces, como es una base, es LI.
Entonces este de acá nunca lo puedes escribir como una combinación lineal de estos dos. Y si ya de entrada los vectores, o sea, los vectores que nos dieran, tipo, no son combinaciones lineales de los demás, ¿ya ahí habría una sola solución o cómo sería? Sí, ahí está. No hay, creo que en el, no hay uno así, pero vamos a hacer uno. Así queda, vemos todos los casos. Sí, vamos a hacer uno. Medio inventado, pero bueno. Ahora lo hacemos. Pero digamos, esta parte que son infinitas, que están convencidos, ¿queda claro? Sí. Bien, Sí, vamos a quedó claro. hacer una parte de prima, yo qué sé. B'. Entonces acá vamos a decir una transformación T que va de R3 en R3. Ah, claro, porque ahí cuando pones 1, 0, 3 en vez de 1, 0, menos 3, te queda. Ahí está, vamos a agarrar eso. Te queda linealmente independiente. Entonces vamos a agarrar T de, ¿cómo eran los vectores? 1, 1, menos 1, esto no me acuerdo cuánto era. 2, 1, 0. Después T de 1, 2, 1 creo que era. Sí, menos 1, 2, 3. Y ahora vamos a agarrar otro vectorcito, vamos a agarrar el 1, 0, 3. Ahí está. T de 1, 0, 3, y acá está cualquier cosa. Sí, 1, 1, 1. Está lo mismo, nos preguntamos cuántas transformaciones lineales verifican estas tres condiciones. Entonces lo que vamos a hacer primero es preguntarnos si estos tres vectores de acá son LI o no. Entonces vamos a hacer la cuenta. Los colgamos y escalarizamos. Entonces va a ser 1, 1, menos 1, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Podemos hacer la fila 2 menos la fila 1 y la fila 3 más la fila 1. Esto nos va a quedar acá. Fila 2 menos la fila 1. Y esto va a ser 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, y 0 menos 1, menos 1. Y después acá hacemos la fila 3 más la fila 1. Entonces esto vendría a ser menos 1 más 1, que es 0, 1 más 1, 2, y 3 más 1, 4. Y ahora podemos hacer la fila 3 menos 2 por la fila 2. Entonces esto nos va a quedar así. Y acá vamos a hacer la fila 3 menos 2 por la fila 1. Esto nos va a quedar, bueno, 0, después 2 menos 2, 0, y después 4 menos 2, o sea, 4 más 2, 6. Bien, y acá nos quedaron 3 escalones. Entonces, ¿qué implica esto sobre si el conjunto es LI o no? Sí es. Ahí está, como nos quedaron 3 escalones, quiere decir que estas 3 columnas son linealmente independientes, y por lo tanto estas 3 son linealmente independientes. Y es base, ahí está. Tenemos un conjunto que tiene 3 vectores, que es linealmente independiente, entonces es base. Entonces el tema es así. Entonces tenemos que 1, 1, menos 1, 1, 2, 1 y 1, 0, 3 es linealmente independiente. Entonces, como tiene 3 elementos, es una base. Y entonces tenemos, es una transformación lineal definida en una base. Entonces es única. Exacto. O sea que hay una única transformación lineal que verifica estas 3 condiciones porque la estamos definiendo en una base. Entonces ya está todo determinado.
Porque si ustedes definen una transformación lineal en una base, ya queda todo terminado. Todo el resto lo pueden sacar haciendo combinaciones lineales. Entonces, al ustedes definirla en una base, les queda única. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No. Entonces está un poco el dilema de cómo seguimos, porque en el teórico es un poquito desfasado, digamos. Entonces, no sé si quieren empezar a hablar de matriz asociada para seguir avanzando en el práctico, o... Para mí es avanzada, profe. Entonces, les cuento un poco cómo se construye la matriz asociada, cómo se usa, lo vemos, y la mínima cosa que no, que no quede clara me cortan. Profe, ahí pidieron algo en el chat. Pidieron en el chat. ¿Qué es el 1.1? 1.1 G. Vamos a hacer eso antes de meternos con la... Lo que a la cocina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 1.1, el G. Vamos a mirar eso. Y después... sí. Esto es el 1.1. Entonces, y el 2. Entonces, me olvidé que te piden este ejercicio. Si es una transformación lineal, ¿no? Sí. Determinar si la transformación T es lineal. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que verificar para ver si T es una transformación lineal? Primero, ¿qué les parece? No, las dos cosas que tienen que cumplir es que si hacemos, que se tiene que portar bien con la suma, y que se tiene que portar bien con el producto por un escalar. Entonces tendríamos que ver, digamos, T, vamos a poner T de B en W, es lineal si se cumplen dos cosas. Si hacemos T de U más B, eso tiene que ser T de U más T de B. Y si hacemos T de lambda por U, eso tiene que ser lambda por T de U. O sea, las sumas las podemos partir, los escalares salen para afuera. Entonces tendríamos que ver si se verifican estas dos condiciones. Entonces vamos a empezar con la suma. Entonces vamos a agarrar dos funciones que sean continuas, definidas en 0, 1. Vamos a agarrar f y g, pertenecientes a c de 0, 1, y queremos ver si t de f más g es lo mismo que hacer t de f más t de g. T de f más g es igual a t de f más t de g. Entonces vamos a ver qué pasa con esto, vamos a hacer la cuenta. Vamos a calcular t de f más g. ¿Y esto de acá qué es?
Esto es la función f más g evaluada en 0. Esto es f más g en 0. ¿Y ahora qué podemos usar? Porque la forma que está definida las operaciones en el espacio vectorial en las funciones, es que si hacemos f más g evaluado en un x, es lo mismo que hacer f de x más g de x. ¿No? Entonces, esto acá nos va a quedar f de 0 más g de 0. Pero f de 0 es t de f y g de 0 es t de g. O sea que probamos que t de f más g es t de f más t de g. O sea que la suma anda bien. Entonces ahora vamos a mirar qué pasa con el producto. Entonces vamos a agarrar un lambda real y una función f continua en 0, 1. Y queremos ver lo evaluamos en 0 porque es la definición de la función que tenés. Digamos, t de f es evaluar la función f en 0. Entonces para el producto queremos ver que si nosotros hacemos t de lambda f, es lo mismo que hacer lambda por t de f. Entonces vamos a hacer la cuenta. T de lambda f, ¿qué es? Es la función lambda f evaluada en 0. Esto va a ser lambda f evaluada en 0. Y acá usamos la definición que tenemos para el producto por un escalar en el espacio vectorial de las funciones. Vamos a suponer que si hacíamos lambda f evaluado en x, esto va a ser lambda por f evaluado en x. O sea que acá este lambda f evaluado en 0 vendría a ser lambda por f evaluado en 0. Y acá f de 0 es la transformación t evaluada en f. O sea, esto es lambda t de f. O sea que probamos que la suma anda bien. Entonces si hacemos t de f más g, nos da t de f más t de g. Y probamos que el producto por un escalar también anda bien. O sea que si hacemos t de lambda por f, nos da lambda por t de f. O sea que t es una transformación lineal. Acá el hecho de que diga que es continua y eso no cambia nada. No, no lo usamos para nada. Puede haber sido el espacio de funciones así, sin más. También hubiera sido la misma prueba. Bien. Cosas con integrales, no. No lo creo. Porque, bueno, yo qué sé. No, no creo. O sea, lo más común es R3, bueno, Rn, digamos, las matrices y los polinomios. Porque lo que pasa es que esos espacios vectoriales tienen bases finitas. Entonces ahí podés tipo, hacer la matriz asociada, todas esas cosas que todavía no vimos. Pero entonces se trabaja más con esas cosas. Sí creo que las integrales salieron acá más como un ejemplo que otra cosa. Los espacios, si bien importantes, son Rn, las matrices y los polinomios. Si manejan esos tres, andan re bien. Entonces, ¿cuál era el otro que me habían dicho? Que ya me olvidé. El 2G, de J.
Entonces, bien, entonces acá tenemos una función, en principio, que va de las matrices 2×2 en las matrices 2×2, y si A es invertible, entonces T de A es el determinante de A por la inversa de A, y si A no es invertible, entonces es 0. ¿Qué les parece? ¿Qué podrá pasar con esto? ¿Yo bien? Yo veo ese determinante y me inspira sospecha. Porque creo que hay una parte anterior que prueban que... a ver si está. Ahí está. En el E, por ejemplo, tiene la función que va de las matrices n por n en R, y T de A es el determinante de A. Y ahí les va a dar que no es una... No sé si ya lo hicieron, pero ahí les va a dar que no es lineal, porque el determinante no se porta bien con la suma. Se porta bien con el producto, pero con la suma no. Entonces, este determinante no me inspira. A ver, vamos a mirar algún ejemplo. Sí, a ver qué pasa si agarramos, vamos a agarrar estas, ahí está. Sí, la inversa también, ¿no? Porque de repente tenés cosas que son invertibles, pero cuando la sumás ya no te queda, ahí está. A ver, ¿qué pasa si agarramos A, que sea la identidad, y B, que sea menos la identidad? Justo esa fue la primera que agarré, profe. Si hice bien Esa las anda. cuentas, esa me daba. Capaz le hice mal, pero está. A mí justo esa me dio. Claro, cuando la sumás, te queda que no es invertible, o sea que es 0, y cada una te va a quedar... Ah, claro, porque las inversas son ellas mismas, entonces te va a quedar, claro, este anda bien. Porque la inversa de A va a ser A, y la inversa de B va a ser B. Ahí va. Y el determinante de B es 1, así que este anda bien. Está mal. Sí. Y el otro ejemplo que hice fue multipliqué b por 2 y también me dio. A ver, de repente habría que... A ver, vamos a agarrar una que sea invertible y una que no sea invertible, a ver qué pasa. Vamos a agarrar esto. A ver. Entonces, T de A, ¿qué nos va a dar? T de A es el determinante de A, que es 1, por la inversa de A, que es ella misma porque es la identidad. Entonces, T de A es 1, 0, 0, 1. Y después, T de B, B no es invertible, así que T de B es la matriz nula. Y ahora vamos a hacer la suma. O primero vamos a poner acá, entonces, T de A más T de B es 1, 0, 0, 1. Bien. Y ahora vamos a hacer A más B. Entonces, A más B es 2 más por otro. Es la identidad, que es 1, 0, 0, 1, más esta matriz 1, 0, 0, 0. O sea que es 2, 0, 0, 1. Entonces, el determinante de esto es 2. Y la inversa, ¿cómo nos va a quedar? T de A más B, es el determinante de A más B por A más B a la menos 1. Entonces, el determinante de A es 2, ¿no? Porque tenemos una matriz diagonal, entonces multiplicamos los términos de la diagonal y nos queda 2. Y la inversa, ¿qué pasa? Acá tenemos una matriz que es toda diagonal nomás. Lo que está fuera de la diagonal es 0. Entonces, para agarrar la inversa, lo que hacen es agarrar las inversas de los que están en la diagonal. O sea que la inversa les va a quedar 1 medio, 0, 0, 1.
Está bien, ¿no? Sí. Y si hacemos esta cuenta, esto nos va a quedar 2 por 1/2, nos va a quedar 1, 0, 0 y 2. Así que ahí queda distinto. Ahí está, TDA más TDB era 1001, pero TDA más B es 1002. Bien. O sea que con esta llegamos a que TDA más TDB es distinto de TDA más B. O sea que T no es una transformación lineal. Esta cuenta quedó clara porque la hice un poco rápido, esta parte. Está. Básicamente, cuando tiene una matriz que es toda diagonal como esta, el determinante está multiplica las entradas de la diagonal, esto es 2 por 1, y después cuando tiene una matriz diagonal, la inversa es agarrar los inversos de lo que está en la diagonal. Entonces ahí nos quedó 1/2, 1. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Yo me digo que si ven determinante, desconfíen, porque no se porta bien con la suma. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta de los ejercicios de la parte 1? O si quieren hablar algo de matriz asociada. Yo tengo una pregunta pues rápida de responder, o sea, Dale. en el 2B, la página anterior, En el 2B, espera, acá. El 2B está. para probarlo tengo que hacer el determinante, o sea, del producto vectorial. No sé si probaron el teórico las propiedades, creo que sí, ¿no? Porque después las usamos. No, que a transformación lineal todavía no llegamos todavía. No, pero digo, las propiedades del producto vectorial. Porque cuando definís el producto vectorial, lo que podés probar es que es lineal en las dos entradas. Entonces pueden usar eso, o si no, hagan el determinante. Sí, tipo agarran un vector U y un vector B que tienen coordenadas tipo X y Z, y el B le pueden poner ABC, por ejemplo, y ahí hacen las cuentas. Sí, sí. Que tampoco es tan determinante 3×3. Pero si quieren tipo de una usar las propiedades del producto vectorial, también, porque ya las probaron, me imagino. Está excelente, era eso, gracias. El 1.2K, bien. Lo voy a copiar. Entonces, una todas acá que le dice, tienen un espacio vectorial B, un espacio vectorial de dimensión n, B es una base, vamos a ponerle nombrecitos a las cosas, B es B1 hasta B2 hasta B sub n, base de B, y la función t lo que hace es te da las coordenadas en la base B de un vector cualquiera. Entonces vamos a ver qué pasa con las propiedades.
Entonces, primero querríamos ver que si hacemos la suma de vectores, entonces t de la suma es lo mismo que hacer t de uno más t del otro. Entonces, vamos a agarrar, vamos a ponerle, vamos a poner W1 y W2, así no. Esto. Agarramos estos y queremos ver que t de W1 más W2 es t de W1 más t de W2. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos plantear esto? Este es el de las coordenadas. Sí, Ahí va. Yo no sé si era la idea, pero yo planteé algo como que t de b más w es igual a las coordenadas en b de b más w. Va, vos tenés w1 y w2, perdón. Coordenadas en b de w1 más w2, y a eso le llamé alfa 1, bla, 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 alfa Está. n. Tal que alfa 1 por, ahí me tomé los vectores de la base, b1 a bn, sean igual a, y ahí uso la definición. Está, impecable, vamos a hacer eso. Vamos a agarrar el W1 más W2. De repente primero escribimos, vamos a escribirlo así mejor primero. Está, vos sabés que W1 está es un vector de B, entonces lo podés escribir como combinación lineal de estos de acá. Entonces esto va a ser un alfa 1, B1, más alfa 2, B2, más bla bla bla, más alfa n, B sub n. Y después el W2 igual, lo puedes escribir como combinación lineal de la base. Vamos a ponerle beta 1, B1, más beta 2, B2, más beta n, B sub n. Entonces ahora W1 más W2, ¿qué va a ser? Va a ser alfa 1, B1, más beta 1, B1, más alfa 2, B2, más beta 2, B2, más, etcétera, más alfa n, B sub n, más beta n, B sub n. Y ahora podemos factorizar, por ejemplo, acá tenemos B sub 1, B sub 1, así que esto lo podemos escribir como alfa 1 más beta 1 por B sub 1. Después acá tenemos B2 y B2, así que podemos factorizar, y esto nos va a quedar alfa 2 más beta 2, B2, más bla bla bla. Y acá lo mismo, podemos escribir alfa n más beta n por B sub n. Nosotros vamos a pasar esto a coordenadas. Primero, que el W1 lo podemos escribir así, cómo nos van a quedar las coordenadas en la base B de W1. Alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. Ahí está, alfa 1, alfa 2, bla bla bla, hasta alfa n. Y después, si podemos escribir W2 así, quiere decir que las coordenadas van a ser todos los betas. De W2 va a ser beta 1, beta 2, bla bla bla, hasta beta n. Y después que el W1 más W2 lo podemos escribir así, quiere decir que las coordenadas van a ser estos coeficientes de acá, ¿no? Las coordenadas en la base B de W1 más W2 van a ser alfa 1 más beta 1, alfa 2 más beta 2, etcétera, hasta alfa n más beta n. Pero ahora, este vector de acá es un vector en Rn, así que esto lo podríamos reescribir como una suma de dos vectores, uno donde solamente aparecen alfas y otro donde solamente aparecen betas. O sea que esto nos quede alfa 1, alfa 2, bla bla bla, hasta alfa n, más beta 1, beta 2, hasta beta n. Y este vector de acá, este con todos los alfas, son las coordenadas de W1. O sea que esto nos va a quedar las coordenadas
en B de W1, y este vector de acá, que son todos estos betas, son las coordenadas de W2. Más en B de W2. Entonces acá escribimos las coordenadas de W1 más W2 como las coordenadas de W1 más las coordenadas de W2. Pero esto de acá, esto de acá es T de W1 más W2. Porque la transformación lo que hace es darte las coordenadas. Entonces esto de acá, las coordenadas de W1, esto es T de W1. Y después las coordenadas de W2 son T de W2. Entonces acá probamos que T de W1 más W2 es T de W1 más T de W2. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, probamos que la suma anda bien, vamos a mirar qué pasa con el producto. Es un R espacio. Entonces, para el producto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un lambda en R, y después un vectorcito W en B, y queremos ver que si hacemos T de lambda por W, es lo mismo que hacer lambda por T de W. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces primero el W, como está en B, lo podemos escribir como combinación lineal de la base, ¿no? Igual que hicimos la parte anterior. Entonces sería alfa 1, B1, más alfa 2, B2, más bla bla bla, más alfa n, B sub n. O sea que las coordenadas en la base B de W tendrían a ser todos estos alfas. Sería alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. Entonces ahora vamos a calcular lambda por W. Entonces lambda por W es hacer lambda por todo esto. Lambda 1B1 más lambda 2B2 más bla 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 más alfa n B sub n. Y ahora el lambda lo podemos distribuir. O sea que nos quede lambda alfa 1 por B1 más lambda alfa 2 por B2 más bla 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 más lambda alfa n por B sub n. Y ahora las coordenadas entonces de lambda por W, ¿qué van a ser? Van a ser los coeficientes de los B1 en esta combinación lineal. O sea, van a ser lambda por alfa 1, lambda por alfa 2, etc. O sea que T de lambda por W son las coordenadas en la base B de lambda W. Y esto dijimos que era lambda por alfa 1, lambda por alfa 2, etc. Lambda por alfa n. Y acá tenemos un vector de Rn, entonces el lambda puede salir para afuera. Y esto nos queda lambda, alfa 1, alfa 2, etcétera, hasta alfa n. Y este vectorcito que nos quedó acá, estos alfas, son las coordenadas en la base B de W. Así que esto nos queda lambda por las coordenadas en la base B de W. Y las coordenadas en la base B de W son T de W. O sea que esto nos quedó lambda por T de W. Entonces probamos que con la suma anda bien, con el producto por un escalar también, entonces T es una transformación lineal. Por ahí un poco más.
Bien, no sé si tienen algún otro que quieran ver, la parte 1. Si no, les cuento un poco lo de la matriz asociada. Bueno, vamos a hablar de matriz asociada entonces. Entonces, ¿cómo es el tema? Supongamos que tenemos una transformación lineal T de B en W. Transformación lineal. Entonces, hablamos un poquito el lunes que si ustedes definen una transformación lineal en una base, ya está, ya conocen todo de la transformación lineal. Entonces, la matriz asociada es como una forma condensada de escribir eso. Como que la información de cuánto vale la transformación en una base. Y a partir de ahí después ya podés sacar todo. Entonces, vamos a agarrar una base de B y una base de W. Vamos a agarrar A, que va a ser B sub 1, B sub 2, bla, 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 hasta B sub n, y esto va a ser una base de B. Y después vamos a agarrar B, que va a ser W1, W2, Wn, no, M, vamos a ponerle dimensiones distintas, M, y esto va a ser una base de W. Entonces, ¿cuál es el tema? Si nosotros calculamos T de B1, esto está en el espacio vectorial W. Entonces, como está en el espacio vectorial W, lo podemos escribir como combinación lineal de esta base. Entonces vamos a hacer eso. T de W, acá voy a poner unos coeficientes un poco sugerentes de lo que va a pasar después. Por lo tanto, esto lo vamos a escribir como A11 por W1 más A12 por W2 más, etcétera, más A1n por Wn. O sea que lo que estamos diciendo es que las coordenadas en la base B de T de B1 son estos coeficientes que pusimos acá. O sea, A11, A12, etcétera, hasta A1n. ¿Sí? Y esto mismo lo podemos hacer con todos los vectores de la base A. Entonces, por ejemplo, si agarramos T de B2, nuevamente este vector vive en el espacio vectorial W. Entonces lo podemos escribir como una combinación lineal de estos vectores que tenemos acá. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, T de B2 lo podemos escribir como A21 por W1 más A22 por W2 más bla 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 más A2m por Wn. O sea que lo que estamos diciendo es que las coordenadas de T de B2 en la base B son estos coeficientes que pusimos acá. O sea que las coordenadas en la base B de T de B2 van a ser A21, A22, A2m. ¿Sí? Y esto lo podemos hacer con todos, ¿no? Podemos seguir, después por ejemplo el T de B sub n también pertenece a W, entonces lo podemos escribir como combinación lineal de la base. Entonces esto nos va a quedar que T de B sub n va a ser AN1 por W1 más AN2 por W2 más ANN por Wn. O sea que estamos diciendo que las coordenadas en la base B de T de Bn son AN1, AN2, etcétera, ANN. Bien, ¿y qué hacemos con todo esto? Entonces, una vez que tenemos esto, la matriz asociada a la transformación T
De este lado ponemos A, que es la base del espacio de salida. ¿No? Teníamos que T era de B en W. La base que ponemos acá es una base de B. Y acá ponemos la base B, que es una base de W. ¿Sí? Y esta matriz la construimos mirando las columnas. Entonces, la primera columna que va acá lo que vamos a hacer es colgar las coordenadas en la base B de T de B1. Después, la segunda columna, lo que vamos a hacer es colgar las coordenadas en la base B de T de B2. Y así el resto de las columnas. En la columna N, lo que vamos a hacer es colgar las coordenadas en la base B de T de B. ¿Sí? Esto está un poco en el aire, ahora lo vemos por un ejemplo, bien cómo se hace. Entonces, esta matriz asociada a T de B en B, lo que hacemos es colgar las coordenadas. Entonces hemos dicho que las coordenadas de T de B1 eran estas que están acá. Entonces lo que hacemos es agarrar este vector y colgarlo en la primera columna. Entonces esto nos va a quedar A11, A12, etcétera, hasta A1M. Y después está la segunda columna, dijimos que eran las coordenadas de T de B2. Entonces nos venimos para acá, y T de B2 dijimos que era este vectorcito de acá. Entonces agarramos ese vector y lo colgamos. Y esto nos va a quedar A21, A22, etcétera, hasta A2M. Y después la última columna, dijimos que son las coordenadas de T de B sub n. Entonces, T de B sub n lo pusimos acá, las coordenadas son este vector de acá. Entonces las colgamos. Y esto nos va a quedar a N1, a N2, etcétera, hasta a Nn. Sí, y esto acá es la matriz asociada. La transformación T de la base A en la base B. Entonces ahora vamos a mirar un ejercicio, así bajamos todo esto un poco a tierra. No sé si tienen preguntas hasta ahora. Esta matriz cumple propiedades como que la suma de las transformaciones lineales sea la suma de sus matrices asociadas, cosas Sí, así. tal cual. Si agarran las mismas bases, va a pasar eso. O sea, si las dos las ponen de la base A en la base B, la suma les va a dar bien. Bien. Sí. Entonces vamos a mirar el primero. El 2.1. Vamos a mirar la parte A. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos una transformación lineal que va de R3 en R2, que lo que hacemos es T de X y Z es 3X más 2Y menos 4Z, después X menos 5Y más 3Z. Y después, las bases que agarramos, ¿cuáles son? Las bases para el espacio de salida, o sea, la base de R3 es esta base A, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Esta es base de R3. Y después la base para el espacio de llegada que agarramos es esta de acá, que va a ser 1, 0, 0, 1.
Esta es la base de R2. Entonces, lo que estamos buscando es la matriz asociada a la transformación T de la base A en la base B. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es calcular las imágenes de los vectores de la base A. ¿Sí? Porque vieron que cuando miramos un poco qué pasaba acá, lo primero que nos preguntamos es quién es T de B sub 1. Entonces vamos a calcular las imágenes de los vectores de la base. A ver, tengo como uno. Acá. El primer paso sería, calculamos las imágenes de los vectores de la base A. O sea, ¿qué vamos a calcular primero? Primero vamos a calcular T de 1, 0, 0. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Ahí está, T, acá tenemos, claro, acá el X vale 1, después Y vale 0 y Z vale 0. Entonces vamos a sustituir todo acá. Entonces cuando X vale 1, acá nos va a quedar 3 por 1, 1, y después más 2 por 0, menos 4 por 0, 3. Y después hacemos lo mismo acá. Tenemos que X vale 1, que Y vale 0 y Z vale 0. Entonces nos va a quedar 1, menos 5 por 0, más 3 por 0. O sea, 1. ¿Sí? Entonces T de 1, 0, 0 vendría a ser este vector 3, 1. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros vectores de la base. Entonces vamos a agarrar T de 0, 1, 0. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Bueno, acá tenemos que X vale 0, Y vale 1, ¿qué? 2 menos 5. 2 menos 5, ahí está. Tenemos que X vale 0, Y vale 1 y Z vale 0. Entonces si reemplazamos acá, nos va a quedar este 2 por 1 y acá un menos 5 por 1 y todo el resto 0. Entonces esto nos va a quedar 2 y menos 5. Y lo último que nos falta es T de 0, 0, 1. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Ahí está, menos 4, 3. Entonces ahora tenemos las imágenes de los vectores de la base. El siguiente paso es ver cuáles son las coordenadas de estos vectores en la base B. O sea que el paso 2 sería, calculamos, las coordenadas de estos vectores. Con estos quiero decir estos tres. De estos. En la base B. O sea, queremos escribir cada uno de estos vectores como combinación lineal de estos dos de acá. Acá estamos como en la base canónica, no va a ser tan... Entonces, por ejemplo, el 3, 1, ¿cómo lo podemos escribir como combinación lineal de estos dos de acá? 3 el primero más 1 el segundo. Ahí está, esto va a ser 3 por el 1, 0, más 1 por el 0, 1. O sea que las coordenadas en la base B de la imagen del 1, 0, 0 son 3, 1. Así que acá nos quedó el mismo vector, el vector y las coordenadas porque estamos en la base canónica. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo con estos dos que nos quedan acá. Entonces el 2 menos 5, lo podemos escribir como 2 por el 1, 0, menos 5 por el 0, 1. O sea que las coordenadas en la base B de T de 0, 1, 0 son 2 menos 5.
Y después hacemos lo mismo con este acá, el menos 4, 3. Entonces, menos 4, 3 lo podemos escribir como menos 4 por el 1, 0, más 3 por el 0, 1. O sea que las coordenadas en la base B de t de 0, 0, 1 son menos 4, 3. Entonces lo que hicimos fue, agarramos la base del espacio de salida, que es esta de acá, y calculamos la imagen de cada uno de esos vectores. Nos dieron estos de acá. Y lo que hicimos después fue ver cuáles son las coordenadas de estos vectores en la base del espacio de llegada, o sea, en esta base de acá. Y ahora tenemos todo lo que precisamos para construir la matriz asociada. Entonces, T de la base A en la base B, ¿cómo nos va a quedar? En la primera columna colgamos las coordenadas de T de 1, 0, 0. O sea, de la imagen del primer vector de la base A. O sea, acá viene 3, 1. O sea que esto acá son las coordenadas en la base B de T de 1, 0, 0. Después, la segunda columna, colgamos las coordenadas de la imagen del segundo vector de la base A. O sea, esto de acá. 2, menos 5. Y esta columna de acá son las coordenadas en la base B de T de 0, 1, 0. Y la tercera columna van a ser las coordenadas en la base B de la imagen del tercer vector de la base A. O sea, esto que pusimos acá. Entonces esto nos va a quedar menos 4, 3. Y esto de esta columna de acá dijimos que son las coordenadas en la base B de T de 0, 0, 1. Y ahí nos quedó pronta la matriz asociada. Entonces, ¿preguntas hasta acá? Bueno, entonces podemos mirar el B, a ver qué pasa. Te voy a copiar la letra otra vez, así no sube bajo, porque si no, se mareo. Entonces, en el B, ¿qué pasa? En el B tenemos la misma transformación lineal. Tenemos T de R3 en R2, tal que T de X y Z es 3X más 2Y menos 4Z, y después X menos 5Y más 3Z. Y ahora las bases son distintas. La base para el espacio de salida es esta de acá, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Y la base para el espacio de llegada es, ahí es la misma, no cambiamos. Y buscamos lo mismo, queremos la matriz asociada a la transformación lineal T de la base A en la base B. Entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular las imágenes de los vectores. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es calcular las imágenes de estos tres vectores de la base A. Entonces, primero calculamos las imágenes de los vectores de la base A. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, T de 1, 1, 1. ¿Esto qué nos va a quedar? Tenemos que X vale 1. 1 menos 1 puede ser. Sí, ¿no?
Tiene que ser medio lento para las cuentas. Claro, tenés todo que vale 1, tenés 3 más 2, 5, menos 1, menos 4, 1, ahí está. Y después acá te queda 1 menos 5 más 3, o sea, menos 5 más 4, menos 1, 1 menos 1. Ahí está. Después, t de 1, 1, 0. ¿Esto cuánto nos va a quedar? 5 y menos 4. 5 menos 4. Ahí está. Y después la imagen del 1, 0, 0. Acá tenemos que x vale 1, todo el resto vale 0, así que esto nos va a quedar 3, 1. Bien, entonces una vez que tenemos las imágenes de los vectores de la base A, ¿qué tenemos que hacer? Las coordenadas. Ahí está, calculamos las coordenadas de estos 3 vectores en la base B. Las coordenadas de estos vectores, estos, en la base B. Acá estamos con la base canónica, así que va a pasar un poco lo que pasaba en el caso anterior. Entonces, por ejemplo, el 1 menos 1, ¿cómo lo escribimos? Esta va a ser 1 por este menos 1 por este. Esto va a ser el 1, 0 menos el 0, 1. O sea que las coordenadas en la base B de t de 1, 1, 1 van a ser 1 menos 1. Después hacemos lo siguiente, el 5 menos 4. Esto lo puedo escribir como 5 por el 1, 0, menos 4 por el 0, 1. O sea que las coordenadas en la base B de t de 1, 1, 0 van a ser 5 menos 4. Y después el último que nos falta es el 3, 1, que está el este lo podemos escribir como 3 por el 1, 0, más 1 por el 0, 1. O sea que las coordenadas en la base B de t de 1, 0, 0 van a ser 3, 1. Quedan iguales porque son iguales las imágenes, ¿no? Quedan Son- iguales porque estás en la base canónica. Ah, Porque como estás en la base canónica, un vector y sus coordenadas es lo mismo. Pero no, cuando tengan otras bases acá que no sea la base canónica, por ejemplo la parte C, ahí ya no les va a quedar así las coordenadas. Sí, acá queda tipo el mismo vector, el vector y las coordenadas, porque están en la base canónica. Eso es importante. En otras bases ya no les va a pasar eso. Pero ahora ya tenemos todo. Tenemos las coordenadas de las imágenes de todos los vectores de la base A. Entonces ahora para construir la matriz lo que hacemos es colgar esos vectores. O sea que ahora la matriz asociada T de la base A en la base B nos va a quedar. Primero colgamos las coordenadas de la imagen del primer vector de la base A, o sea, este vector. 1, menos 1. Después colgamos las coordenadas de la imagen del segundo vector de la base A, o sea, este de acá. Nos va a quedar 5 menos 4. Y por último colgamos las coordenadas del tercer vector, de la imagen del tercer vector de la base A, o sea, estas de acá. Esto nos queda 3, 1. Y está, ahí ganamos, ya tenemos la matriz asociada. Entonces, en estos dos casos que hicimos, el tema de las coordenadas queda sencillo justamente porque estamos en la base canónica. En la parte C ya no les va a pasar eso, porque en la parte C tienen esta otra base que es más complicada.
Entonces, estamos un poco sobre la hora, no sé si quieren mirar un poco el C o cómo lo ven. Vamos a mirarlo igual. Entonces la parte C es la misma transformación lineal de R3 en R2, y T de X y Z es 3X más 2Y menos 4Z. Y después X menos 5Y más 3Z. Ahora, la base para el espacio de salida es esta. Creo que era la misma de la parte B, ¿no? Sí. Es 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0. Y después, la base para el espacio de llegada B es la base un poco más rara, que es 1, 3, 2, 5. Entonces ahora queremos la matriz asociada a la transformación T de la base A en la base B. Entonces como siempre, lo primero que hacemos es calcular las imágenes. Entonces, ya los hicimos, pelota. T de 1, 1, 1, ¿cuánto nos quedaba? Por acá, 1 menos 1. Después T de 1, 1, 0 era 5 menos 4. Y T de 1, 0, 0, esto nos da 3 y 1. Bien, entonces ahora sí, vamos a calcular las coordenadas de estos vectores en la base B. Entonces vamos a empezar con el 1 menos 1. Entonces nosotros para encontrar las coordenadas de este vector en la base B, lo que tenemos que hacer es escribirlo como combinación lineal de estos dos. O sea que esto tiene que ser, por ejemplo, A por el 1, 3, más B por el 2, 5. Y A, B en ese orden van a ser las coordenadas de 1 menos 1 en la base B. Entonces vamos a ver qué nos da esto. Vamos a hacer la cuenta de escribir esto como un solo vector. Y esto nos vendría a ser A más 2B, 3A más 5B. Entonces, para que este vector sea igual a este, tienen que ser iguales entrada a entrada. Entonces ahí tenemos que A más 2B es igual a 1, y que 3A más 5B es igual a menos 1. Y acá tendríamos que resolver este sistemita para sacar las coordenadas. Entonces, no sé, vamos a escalarizar, yo qué sé. Te metes un poco... Pero ya está. Entonces esto nos va a quedar 1, 2, 3, 5, y acá 1 menos 1. Entonces vamos a hacer la fila 2 menos 3 por la fila 1. Esto nos va a quedar 1, 2,
1, y acá hacemos la fila 2 menos 3 por la fila 1. Entonces esto nos va a quedar 3 menos 3, 0, y después 5 menos 3 por 2, 5 menos 6, menos 1. Bueno. Y acá nos va a quedar menos 1, menos 3, menos 4. Entonces al final tenemos que A más 2B es igual a 1, y que menos B es igual a menos 4. O sea que B tiene que ser 4, y si sustituimos en 1 nos queda que A, mucho que 1 es igual a A más 2B, o sea que esto es A más 8, o sea que A es menos 7. Si es que mis cuentas están bien. Creo que sí, ¿no? Está, perfecto. Entonces, tenemos que A es menos 7, B es 4, o sea que si queremos escribir el 1 menos 1 como combinación lineal de estos dos, nos queda que 1 menos 1 tiene que ser menos 7 por, ya me olvidé con el vector, 1, 3, más 4 por el 2, 5. O sea que lo que estamos diciendo es que las coordenadas en la base B de este vector, el 1 menos 1 es menos 7, 4. O dicho de otra forma, las coordenadas en la base B de T de 1, 1, 1 son menos 7, 4. Entonces después hay que plantear la misma cuenta para sacar las coordenadas de estos otros dos vectores de acá. Y después los colgamos todos, ¿no? La primera columna que vamos a colgar es esta, menos 7, 4. No sé si quieren que los hagamos o se los dejo para que los hagan ustedes, estos dos. Está. No, pero la idea es esa. Van a sacar las coordenadas de estos dos, y una vez que las tengan, ya van a tener las coordenadas de todo, entonces los cuelgan, y digamos la matriz asociada a T de A en B les va a quedar. Está. La primera columna cuelgan las coordenadas de la imagen del primer vector. O sea que este les va a quedar menos 7, 4. Después en la segunda columna, acá van a colgar las coordenadas en la base B de la imagen del segundo vector de la base, o sea, de T de 1, 1, 0. Y en la tercera columna, acá van a colgar las coordenadas en la base B de la imagen del tercer vector de A, o sea, T de 1, 0, 0. Y ahí ya tiene la matriz asociada. ¿Preguntas hasta acá? ¿Quedó clara el método, digamos, para encontrar la matriz asociada? Bien. La razón por la que es útil y después cómo utilizarla lo vemos la clase que viene.
el lunes. Que espero que ya hayan hablado de estas cosas en teórica. Pero bueno, vemos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de la parte anterior del práctico o de algún otro práctico. Desde... Bueno, si no tienen ninguna pregunta, dejamos por acá y nos vemos el lunes o el viernes.